Capítulo 29. Las puertas de mi mente. Subí a los tejados y me refugié en mi escondite. Una vez allí me envolví en mi manta y lloré. Lloré como si algo se hubiera roto dentro de mí y todo se desbordara. Cuando me cansé de llorar ya era noche cerrada. Me quedé allí tumbado contemplando el cielo, agotado pero sin poder dormir. Pensé en mis padres y en la troupe, y me sorprendió comprobar que los recuerdos eran menos amargos que antes. Por primera vez en todos esos años, utilicé uno de los trucos que me había enseñado Ben para serenar y agudizar la mente. Me costó más de lo que recordaba, pero lo conseguí. Cuando duermes toda una noche sin moverte, al despertar por la mañana tienes el cuerpo entumecido. Si recordáis cómo es ese primer desperezo, agradable y doloroso, quizá entendáis cómo se sentía mi mente después de tantos años, desperezándose para despertar en los tejados de Tarvin. Pasé el resto de la noche abriendo las puertas de mi mente. Dentro encontré cosas que había olvidado hacía mucho tiempo. Mi madre combinando palabras para componer una canción, ejercicios de dicción para actuar, 3 recetas de té para calmar los nervios y favorecer el sueño, escalas de laúd, mi música. ¿De verdad hacía años que no tenía un laúd en las manos? Pasé mucho tiempo pensando en los Chandrian, en lo que le habían hecho a mi troupe, en lo que me habían arrebatado. Recordé la sangre y el olor a pelo quemado, y sentí arder en mi pecho una rabia sorda y profunda. Confieso que esa noche tuve pensamientos vengativos y tenebrosos. Pero los años que había pasado en Tarvin me habían infundido un férreo pragmatismo. Sabía que la venganza no era más que una fantasía infantil. Tenía 15 años. ¿Qué podía hacer yo? Sin embargo, sabía una cosa. Se me había ocurrido mientras estaba allí tumbado recordando. Era algo que Haliax le había dicho a Ceniza. ¿Quién te protege de los Amir, de los cantantes, de los Saith, de todo lo que podría hacerte daño? Los Chandrian tenían enemigos. Si lograba encontrarlos, ellos me ayudarían. No tenía ni idea de quiénes eran los cantantes ni los Saith, pero todo el mundo sabía que los Amir eran los caballeros de la Iglesia, la poderosa mano derecha del imperio de Atur. Desgraciadamente, todo el mundo sabía también que hacía 300 años que no existían los Amir. Se habían disuelto tras la caída del imperio de Atur. Pero Haliax había hablado de ellos como si todavía existieran. Y la historia de Scarpi sugería que los Amir habían empezado con Selitos, no con el imperio de Atur, como a mí siempre me habían enseñado. Era evidente que había más cosas que yo necesitaba saber. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Resultaba obvio que los Chandrian no mataban a todo el que recogiera historias o cantara canciones sobre ellos. Todo el mundo sabía alguna historia sobre los Chandrian, y todos los niños del mundo, en un momento u otro, han cantado esa cancioncilla absurda sobre sus señales. ¿Qué era lo que hacía que la canción de mis padres fuera diferente? Tenía muchas preguntas, y solo podía ir a un sitio, por supuesto. Repasé mis escasas posesiones. Tenía una manta raída y un saco de arpillera relleno con un poco de paja que utilizaba como almohada. Tenía una botella de medio litro llena de agua, con un tapón de corcho. Un trozo de lona que sujetaba con unos ladrillos y utilizaba como cortavientos en las noches frías. Un par de terrones de sal y un zapato gastado que me iba pequeño, pero que esperaba poder cambiar por alguna otra cosa. Y 27 peniques de hierro en moneda corriente, todos mis ahorros. Unos días atrás me había parecido un tesoro inmenso, pero ahora sabía que nunca sería suficiente. Mientras salía el sol, saqué retórica y lógica de su escondite debajo de una viga. Retiré el envoltorio de gastada lona con que lo protegía y sentí un gran alivio al ver que estaba seco e intacto. Acaricié el suave cuero de las cubiertas. Lo apreté contra mi mejilla y percibí el olor de la parte trasera del carromato de Ben. Olor a especias y a levadura, mezclado con el olor acre de los ácidos y las sales químicas. Era el último objeto tangible de mi pasado. Lo abrí y leí lo que Ben había escrito en la guarda hacía más de 3 años. Quoth: defiéndete bien en la universidad. Haz que esté orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre. Ten cuidado con el delirio. Tu amigo, Avency. Asentí para mí y pasé la página. Capítulo 30. La cubierta rota. El letrero de la jamba de la puerta rezaba «La cubierta rota». Lo interpreté como una señal auspiciosa y entré. Había un hombre sentado detrás de un mostrador. Deduje que era el propietario. Era alto y delgado, con calva incipiente. Tenía en las manos un libro de contabilidad y levantó la vista con cierta expresión de fastidio. Decidí reducir al mínimo las sutilezas. Fui hacia el mostrador y puse mi libro encima. «¿Cuánto me daría por esto?»
El hombre lo hojeó con aire de profesional, palpando el papel y examinando la calidad de la encuadernación. Se encogió de hombros y dijo: «Un par de iotas». «Vale mucho más», protesté indignado. «Vale lo que te den por él», replicó sin alterarse. «Te doy 1,5». «2 talentos, y tengo la opción de volver a comprarlo dentro de un mes». El tipo dio una breve y acartonada risotada. «Esto no es una casa de empeños». Empujó el libro hacia mí con una mano y cogió su pluma con la otra. «¿20 días?» Vaciló un momento. Le echó otro rápido vistazo al libro y sacó su bolsa de dinero. Extrajo 2 pesados talentos de plata. Hacía muchísimo tiempo que yo no veía tanto dinero junto. Me acercó las monedas deslizándolas por el mostrador. Contuve el impulso de agarrarlas de inmediato y dije: «Necesito un recibo». Esa vez me lanzó una mirada tan dura y tan larga que empecé a ponerme un poco nervioso. Entonces caí en la cuenta del aspecto que debía de ofrecer, cubierto de la suciedad acumulada en las calles durante un año, tratando de obtener un recibo por un libro que evidentemente había robado. Al final, el tipo se encogió de hombros y garabateó algo en un trozo de papel. Trazó una línea y la señaló con la pluma. «Firma aquí». Leí lo que había escrito. «Yo, el abajo firmante, atestiguo que no sé leer ni escribir». Miré al librero, que permaneció imperturbable. Mojé el plumín y con mucho cuidado escribí A.I., como si fueran mis iniciales. El tipo agitó el trozo de papel para que se secara la tinta y me acercó el recibo. «¿Qué significa la A?», me preguntó esbozando una sonrisa. «Anulación», contesté. «Significa invalidar algo, hacer que resulte nulo, generalmente un contrato. La I es de incineración, que consiste en arrojar a alguien al fuego». El tipo me miró sin comprender. «La incineración es el castigo por falsificación en Jumpuy. Creo que los recibos falsos entran en esa categoría». No hice el menor ademán de tocar el dinero ni el recibo. Se produjo un tenso silencio. «No estamos en Jumpuy», argumentó el individuo controlando la expresión de su rostro. «Cierto», admití. «Tiene usted dotes para la malversación. Quizá debería añadir una M». El hombre dio otra fuerte risotada y sonrió. «Me has convencido, joven maestro». Sacó otro trozo de papel y me lo puso delante. «Escribe tú el recibo y yo lo firmaré». Cogí la pluma y escribí: «Yo, el abajo firmante, me comprometo a devolver el libro Retórica y Lógica con la inscripción para quoth al portador de esta nota a cambio de 2 peniques de plata, con la condición de que presente este recibo antes del día». Levanté la cabeza. «¿Qué día es hoy?» «Odren 38». Hacía tiempo que había abandonado la costumbre de contar los días. En la calle todos los días se parecen, solo que la gente está un poco más borracha a los Hepten y un poco más generosa a los duelos. Pero si estábamos a 38, solo tenía 5 días para llegar a la universidad. Ben me había dicho que las admisiones terminaban en prendido. Si llegaba tarde tendría que esperar 2 meses a que empezara el siguiente bimestre. Puse la fecha en el recibo y tracé una línea para que firmara el librero. Me miró con expresión de desconcierto cuando le puse el papel delante. Es más, no se fijó en que en el recibo decía peniques en lugar de talentos. Los talentos valían mucho más. Eso significaba que el librero acababa de comprometerse a devolverme el libro por menos dinero que por el que él lo había comprado. Mi satisfacción disminuyó cuando comprendí que todo aquello era una estupidez. Ya fueran peniques o talentos, yo no iba a tener suficiente dinero para recuperar el libro pasados 2 ciclos. Si todo iba bien, ni siquiera estaría en Tarbín al día siguiente. Pese a ser inútil, el recibo me ayudó a calmar el dolor que me producía separarme del último objeto de mi infancia que conservaba. Soplé sobre el papel, lo doblé con cuidado, me lo metí en un bolsillo y cogí mis 2 talentos de plata. Me llevé una sorpresa cuando el librero me tendió la mano. Sonrió con aire arrepentido y dijo: «Perdona lo de la nota, es que no me ha parecido que fueras a volver». Se encogió de hombros. «Toma». Me puso una iota de cobre en la mano. Decidí que el tipo no era tan mala persona. Le devolví la sonrisa y por un instante casi me sentí culpable por lo que había escrito en el recibo. También me sentí culpable por las 3 plumas que le había robado, pero el malestar solo me duró unos segundos. Y como no había ninguna forma conveniente de devolvérselas, antes de marcharme le robé un tintero. Capítulo 31. El carácter de los nobles. El peso de aquellos 2 talentos me tranquilizó. Cualquiera que haya pasado una larga temporada sin dinero entenderá a qué me refiero. Mi primera inversión fue una buena bolsa de cuero para el dinero.
La llevaba debajo de la ropa, pegada a la piel. La siguiente fue un buen desayuno. Un plato de huevos calientes y una loncha de jamón. Pan blando recién hecho, mucha miel y mucha mantequilla, y un vaso de leche recién ordeñada. Me costó 5 peniques de hierro. Creo que fue la mejor comida que he tomado jamás. Resultaba extraño estar sentado a una mesa comiendo con cuchillo y tenedor. Resultaba extraño estar rodeado de gente. Resultaba extraño que una persona me sirviera la comida. Mientras rebañaba los restos de mi desayuno con el último trozo de pan, comprendí que tenía un problema. Incluso en aquella lamentable posada de la ribera yo llamaba la atención. Mi camisa no era más que un viejo saco de arpillera con agujeros para los brazos y la cabeza. Mis pantalones estaban hechos con lona y me iban enormes. Apestaban a humo, a grasa y a agua estancada de los callejones. Los llevaba atados con un trozo de cuerda que había encontrado entre la basura. Iba sucio y descalzo y apestaba. ¿Qué me convenía más? ¿Comprarme ropa o darme un baño? Si me bañaba primero, luego tendría que ponerme la ropa usada. Sin embargo, si intentaba comprarme ropa con el aspecto que tenía, quizá ni siquiera me dejaran entrar en la tienda. Y dudaba mucho que alguien estuviera dispuesto a tomarme medidas. El posadero vino a recoger mi plato y decidí que lo primero era el baño, sobre todo porque estaba harto de oler como una rata que lleva muerta una semana. Le sonreí. ¿Hay por aquí cerca algún sitio donde tomar un baño? Aquí mismo, si tienes un par de peniques. Me miró de arriba abajo. O a cambio de 1 hora de trabajo. 1 hora de trabajo duro. Hay que limpiar la chimenea. Necesitaré mucha agua y jabón. Entonces 2 horas, porque también tengo platos por lavar. Primero la chimenea, luego el baño y por último los platos. ¿De acuerdo? 1 hora más tarde me dolían los hombros y la chimenea estaba limpia. El posadero me acompañó a una habitación trasera con una gran tina de madera y una rejilla en el suelo. En las paredes había ganchos para colgar la ropa, y una plancha de estaño clavada en la pared hacía las veces de rudimentario espejo. El posadero me llevó un cepillo, un cubo lleno de agua humeante y una pastilla de jabón de lejía. Me froté el cuerpo hasta que se me quedó la piel rosada y dolorida. El posadero me llevó otro cubo de agua caliente y luego un tercero. Recé en silencio y agradecí no estar plagado de piojos. Seguramente estaba demasiado sucio para que ningún piojo que se preciara se instalara en mí. Mientras me aclaraba por última vez, me fijé en la ropa que acababa de quitarme. Hacía años que no estaba tan limpio y no quería ni tocar aquella ropa, y mucho menos ponérmela. Si intentaba lavarla, se deshilacharía. Me sequé y utilicé el cepillo para desenredarme el pelo. Lo tenía mucho más largo de lo que parecía cuando lo llevaba sucio. Limpié el vaho del improvisado espejo y me llevé una sorpresa. Parecía mayor. Mayor que antes, en cualquier caso. Y no solo eso. Parecía el joven hijo de un noble. Tenía la cara blanca y delgada. A mi pelo le habría venido bien un corte, pero lo tenía liso y largo hasta los hombros, como era la moda. Lo único que me faltaba era la ropa de noble. Y entonces se me ocurrió una idea. Todavía desnudo, me envolví con una toalla y salí por la puerta trasera. Cogí mi bolsa de dinero, pero la escondí. Faltaba poco para mediodía y había gente por todas partes. Muchos transeúntes me miraron, por supuesto. Yo los ignoré y eché a andar con brío sin tratar de esconderme. Compuse una expresión de enojo e impasibilidad, sin ni rastro de vergüenza. Me acerqué a un padre y un hijo que cargaban sacos de arpillera en un carro. El hijo debía tener 4 años más que yo, y yo le llegaba por los hombros. «Oye, chico», le espeté, «¿dónde se puede comprar ropa por aquí?» Miré de forma significativa su camisa y añadí, «ropa decente». El muchacho me miró entre confuso y enojado. Su padre se quitó rápidamente el sombrero y se puso delante de su hijo. «Podríais probar en Bentley, señor. Venden ropa sencilla, pero está a solo un par de calles de aquí». Puse cara de disgusto. «¿No hay ningún otro sitio?» Se quedó mirándome. «Bueno, podría... Hay una tienda...» Le hice callar con un ademán de impaciencia. «¿Dónde está? Limítese a señalar, ya que se ha quedado embobado». El hombre señaló y eché a andar a grandes zancadas. Mientras caminaba, me acordé de uno de los papeles de joven paje que solía interpretar en la troupe. El paje, un crío insoportablemente pedante con un padre importante, se llamaba Dansti. Era perfecto. Levanté la barbilla, adapté un poco la posición de los hombros e hice un par de ajustes mentales. Abrí la puerta e irrumpí en la tienda. Había un hombre con un delantal de cuero. Supongo que debía de ser Bentley. Tenía unos 40 años. Era delgado y con una calva incipiente. Al golpear la puerta contra la pared, Bentley dio un respingo.
Se volvió y me miró con gesto de incredulidad. «Tráeme un batín, inútil. Estoy harto de que me miréis con la boca abierta, tú y todos los otros bobalicones que han decidido ir hoy al mercado». Me repantingué en una butaca y fruncí el ceño. Como el hombre no se movía, le lancé una mirada fulminante. «¿Acaso no se me entiende cuando hablo? ¿Acaso no son obvias mis necesidades?» Tiré del borde de la toalla para que quedara claro. El hombre seguía allí plantado, boquiabierto. Bajé la voz y en tono amenazador dije: «Si no me traes algo que ponerme». Me levanté y grité: «Te destrozo la tienda. Le pediré a mi padre tus pelotas como regalo de solsticio. Haré que sus perros monten tu cadáver. ¿Tienes idea de quién soy?» Bentley se marchó a toda prisa y yo volví a dejarme caer en la butaca. Una clienta, a la que no había visto hasta entonces, salió precipitadamente de la tienda, deteniéndose un momento para hacerme una reverencia. Contuve la risa. Después todo resultó muy fácil. Lo tuve media hora corriendo de aquí para allá, llevándome una prenda tras otra. Yo me burlaba de la tela, del corte y de la factura de todo lo que me presentaba. En resumen, me comporté como el perfecto niño mimado. La verdad es que no habría podido quedar mal complacido. La ropa era sencilla, pero estaba bien hecha. La verdad es que, teniendo en cuenta lo que llevaba puesto una hora antes, un saco de arpillera limpio habría supuesto una gran mejora. Si no habéis pasado mucho tiempo en la corte ni en grandes ciudades, no entenderéis por qué me resultó todo tan fácil. Dejad que os lo explique. Los hijos de los nobles son una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas, como las inundaciones o los tornados. Cuando una persona corriente se enfrenta a una de esas catástrofes, lo único que puede hacer es aguantarse y tratar de minimizar los daños. Bentley lo sabía. Marcó la camisa y los pantalones y me ayudó a quitármelos. Volví a ponerme el batín que me había dado y él empezó a coser como si un demonio lo estuviera vigilando. Volví a sentarme haciendo grandes aspavientos. «Puedes preguntármelo», dije. «Ya sé que te mueres de curiosidad». Bentley levantó un momento la cabeza y me miró. «Señor, las circunstancias que han provocado mi actual desnudez». «Ah, sí». Cortó el hilo y empezó con los pantalones. «Admito que siento cierta curiosidad, pero no más de la estrictamente correcta. Yo no me meto en lo que hacen los demás». «Ah», asentí fingiendo decepción. «Una actitud muy loable». A continuación se produjo un largo silencio. Lo único que se oía era el ruido del hilo al traspasar la tela. Me puse a tamborilear con los dedos en el brazo de la butaca. Al final, continué como si Bentley me lo hubiera preguntado. «Una prostituta me ha robado la ropa». «¿En serio, señor?» «Sí, la muy zorra pretendía devolvérmela a cambio de mi bolsa de dinero». Bentley levantó un momento la cabeza. Su rostro denotaba auténtica curiosidad. «¿No llevaba usted la bolsa en la ropa, señor?» Puse cara de sorpresa. «Por supuesto que no. Un caballero nunca debe separarse de su bolsa. Eso dice mi padre». Se la mostré. Vi que Bentley contenía la risa, y eso me hizo sentir un poco mejor. Llevaba casi una hora maltratando a aquel hombre. Lo menos que podía hacer era contarle una historia que él, a su vez, pudiera contar a sus amigos. Me dijo que si quería conservar la dignidad tenía que darle mi bolsa. Entonces podría marcharme con la ropa puesta. Sacudí la cabeza con desdén. «Desvergonzada», le dije. «La dignidad de un caballero no está en su ropa. Si te entregara mi bolsa solo para ahorrarme un bochorno, te estaría entregando mi dignidad». Me quedé pensativo unos segundos y luego continué en voz baja, como si pensara en voz alta. «De lo que se deduce que la dignidad de un caballero está en su bolsa». Miré la bolsita de dinero que tenía en las manos e hice una larga pausa. «Creo que el otro día oí a mi padre decir algo parecido». Bentley soltó una risotada y acabó tosiendo. Entonces se levantó y sacudió la camisa y los pantalones. «Ya está, señor. Ahora le quedarán como un guante». El amago de una sonrisa danzó en sus labios cuando me entregó las prendas. Me quité el batín y me puse los pantalones. «Supongo que me llevarán a casa». «¿Qué te debo, Bentley?», pregunté. Bentley caviló un momento. 1,2. Empecé a abrocharme la camisa y no dije nada. «Lo siento, señor», se apresuró a decir Bentley. «Se me olvidó con quién estaba hablando». Tragó saliva. «1 será suficiente». Abrí mi bolsa. Le puse un talento de plata en la mano y lo miré a los ojos. «Necesitaré un poco de cambio». Sus labios trazaron una fina línea, pero asintió y me devolvió 2 iotas. Me guardé las monedas y até firmemente mi bolsa debajo de la camisa. Le di unas palmaditas y miré con elocuencia a Bentley. Volví a ver la sonrisa asomando en sus labios. «Adiós, señor». Recogí mi toalla, salí de la tienda
y con un aspecto menos sospechoso me encaminé hacia la posada donde había desayunado y me había dado el baño. —¿Qué puedo ofrecerle, joven señor? —me preguntó el posadero cuando me acerqué a la barra. Me sonrió y se limpió las manos en el delantal. —Un montón de platos sucios y un trapo. Me miró entrecerrando los ojos. Entonces sonrió y soltó una carcajada. —Creía que te habías escapado desnudo por las calles. No iba desnudo del todo. Dejé la toalla encima de la barra. Antes había más mugre que persona, y habría apostado un marco entero a que tenías el pelo negro. Desde luego no pareces el mismo. Me contempló unos instantes, maravillado. —¿Quieres tu ropa vieja? Negué con la cabeza. —Tírela. O mejor, quémela y asegúrese de que nadie aspira el humo accidentalmente. El posadero volvió a reír. Pero tenía otras cosas que sí me gustaría recuperar. Le recordé. El posadero asintió y se dio unos golpecitos en un lado de la nariz. —Desde luego. Un segundo. Se dio la vuelta y desapareció por una puerta que había detrás de la barra. Eché un vistazo a la taberna y me pareció diferente ahora que ya no atraía tantas miradas hostiles. La chimenea de piedra con el hervidor negro hirviendo, los olores, ligeramente acres, a madera barnizada y a cerveza derramada, el débil murmullo de las conversaciones. Siempre me han gustado las tabernas. Creo que eso se debe a que crecí en los caminos. Una taberna es un lugar seguro, una especie de refugio. Entonces me sentí muy cómodo y pensé que no estaría mal regentar un sitio como aquel. —Aquí tienes. El posadero puso las 3 plumas, el tintero y mi recibo de la librería encima de la barra. He de reconocer que esto me ha desconcertado casi tanto como que te largaras sin la ropa. —Voy a la universidad —expliqué. El posadero arqueó una ceja. —¿No eres demasiado joven? Sus palabras me produjeron un ligero nerviosismo, pero me controlé. Aceptan a todo tipo de alumnos. Él asintió educadamente, como si eso explicara por qué había aparecido descalzo y apestando a callejones. Esperó un poco para ver si yo le daba más explicaciones, y luego se sirvió una bebida. —No quisiera ofenderte, pero no creo que sigas dispuesto a lavar platos. Abrí la boca para protestar. Un penique de hierro por una hora de trabajo era una ganga que no quería desperdiciar. 2 peniques equivalían a una hogaza de pan, y no podía contar todas las veces que había pasado hambre en los últimos meses. Entonces vi mis manos apoyadas sobre la barra. Estaban tan limpias que casi no las reconocí. Me di cuenta de que no quería lavar los platos. Tenía cosas más importantes que hacer. Me aparté de la barra y saqué un penique de mi bolsa. —¿Cuál es el mejor sitio para buscar una caravana que se dirija hacia el norte? —pregunté. —El solar del arriero en la colina. Está a medio kilómetro más allá del molino de la calle de los Vergeles. Al oírle mencionar la colina sentí un escalofrío. Lo ignoré lo mejor que pude y asentí con la cabeza. —Tiene usted una posada muy bonita. Me consideraría muy afortunado si tuviera una parecida cuando sea mayor. Le di el penique. El posadero esbozó una amplia sonrisa y me devolvió el penique. —Con esos cumplidos tan generosos puedes volver cuando quieras. Capítulo 32. Cobres, zapateros y multitudes. Faltaba cerca de 1 hora para mediodía cuando salí a la calle. El sol ya estaba muy alto y notaba el calor de los adoquines en la planta de los pies. Los ruidos del mercado formaban un irregular murmullo a mi alrededor. Intenté disfrutar de la agradable sensación de tener el estómago lleno y el cuerpo limpio. Pero notaba una vaga inquietud en la boca del estómago. Era una sensación parecida a la que tienes cuando alguien te mira la nuca. Me acompañó hasta que me pudo el instinto, y rápido como un pez me colé por un callejón. Me quedé de pie, apoyado contra una pared, esperando, y esa extraña sensación fue desapareciendo. Pasados unos minutos, empecé a sentirme estúpido. Confiaba en mi instinto, pero a veces daba falsas alarmas. Esperé unos minutos más para asegurarme y luego volví a la calle. La sensación de desasosiego regresó casi de inmediato. La ignoré mientras trataba de averiguar de dónde provenía. Pero 5 minutos más tarde perdí el valor y volví a meterme por una callejuela, escudriñando a la multitud para ver quién me seguía. Nadie. Hicieron falta media hora de nerviosismo y 2 callejones más para que averiguara qué estaba pasando. Resultaba extraño caminar en medio de la multitud. En los 2 últimos años, las multitudes se habían convertido para mí en parte del decorado de la ciudad. Podía utilizar al gentío para esconderme de un guardia o de un tendero. Podía moverme a través de la muchedumbre para llegar a donde quisiera ir. Hasta podía avanzar en la misma dirección que la multitud, pero nunca formaba parte de ella.
Estaba tan acostumbrado a que me ignoraran que casi eché a correr cuando el primer comerciante se me acercó para venderme algo. Una vez que hube identificado qué era eso que me inquietaba, la mayor parte de esa inquietud desapareció. Generalmente, el miedo proviene de la ignorancia. Una vez que supe cuál era el problema, este pasó a ser solo un problema y no algo que temer. Como ya he mencionado, Tarvin se dividía en dos partes, la colina y la ribera. La ribera era pobre, la colina era rica. La ribera apestaba, la colina estaba limpia. En la ribera había ladrones, en la colina había banqueros, o mejor dicho, estafadores. Ya os he contado la historia de mi única y catastrófica incursión en la colina, de modo que quizá comprendáis por qué, cuando el gentío que tenía delante se separó un momento, vi lo que estaba buscando: un miembro de la guardia. Me colé por la primera puerta que encontré, con el corazón latiéndome a toda prisa. Pasé un momento recordándome que ya no era el pilluelo al que habían aporreado años atrás. Iba limpio y bien vestido. No desentonaba en absoluto en aquella parte de la ciudad, pero los viejos hábitos difícilmente mueren. Me esforcé para controlar una intensa rabia, pero no sabía si estaba enfadado conmigo mismo, con el guardia o con el mundo en general. Seguramente las tres cosas. «Enseguida te atiendo», dijo una alegre voz detrás de un umbral protegido por una cortina. Eché un vistazo a la tienda. La luz que entraba por el escaparate iluminaba un abarrotado banco de trabajo y docenas de pares de zapatos colocados en unos estantes. Decidí que no habría podido refugiarme en ningún sitio mejor. «A ver si lo adivino», dijo la voz desde la trastienda. Un anciano canoso salió de detrás de la cortina con un largo trozo de cuero en las manos. Era bajito y caminaba encorvado, pero su arrugado rostro me sonrió. «Necesitas unos zapatos». Sonrió con timidez. Su chiste era como unas botas viejas y gastadas, pero tan cómodas que cuesta deshacerse de ellas. Me miró los pies. Yo también me los miré, a mi pesar. Iba descalzo, por supuesto. Hacía tanto tiempo que no usaba zapatos que ya ni siquiera pensaba en ellos, al menos durante el verano. En invierno soñaba con tenerlos. Levanté la cabeza. El hombre miraba de un lado a otro, como si tratara de determinar si reírse podía costarle un cliente. «Sí, creo que necesito unos zapatos», admití. El zapatero rió. Me condujo hasta un asiento y me midió los pies con las manos. Por fortuna, las calles estaban secas, de modo que tenía los pies sencillamente sucios del polvo de los adoquines. Si hubiera llovido, habrían estado vergonzosamente mugrientos. «Veamos qué zapatos te gustan y si tengo algún par de tu talla. Si no, puedo hacértelos o retocarlos y tenerlos listos dentro de un par de horas. A ver, ¿para qué quieres los zapatos? ¿Para andar? ¿Para bailar? ¿Para montar?» Se inclinó hacia adelante en el taburete y cogió un par de zapatos de un estante que tenía a sus espaldas. «Para andar. Me lo imaginaba». Con destreza me puso unos calcetines en los pies, como si todos sus clientes entraran descalzos en la tienda. A continuación, me calzó unos zapatos de piel negra con hebillas. «¿Cómo los notas? Camina un poco para asegurarte. Es que te aprietan. Me lo imaginaba. No hay nada más molesto que unos zapatos que aprietan». Me los quitó y rápidamente me calzó otro par. «¿Y estos?» Eran de terciopelo o de fieltro, de color morado. «No son exactamente lo que buscabas. No me extraña. Se gastan muy deprisa, aunque el color es bonito, adecuado para cortejar a las damas». Me calzó otro par. «¿Y estos?» Eran unos zapatos de sencillo cuero marrón y parecían hechos a mi medida. Pisé con firmeza y el zapato se me ciñó. Había olvidado lo maravillosa que podía llegar a ser la sensación de ir bien calzado. «¿Cuánto valen?», pregunté con aprensión. En lugar de contestarme, el anciano se levantó y empezó a buscar con la mirada en los estantes. «Los pies dicen mucho de la persona», caviló. «Hay hombres que entran aquí, sonrientes, con los zapatos muy limpios y los calcetines empolvados. Pero cuando se descalzan, sus pies huelen a rayos. Esas son las personas que ocultan cosas. Tienen secretos apestosos e intentan ocultarlos, como intentan ocultar el hedor de sus pies». Se volvió hacia mí. «Pero nunca funciona. La única forma de impedir que te huelan los pies es airearlos un poco. Quizá ocurra lo mismo con los secretos,
pero yo de eso no entiendo. Yo solamente entiendo de zapatos. Empezó a buscar entre el revoltijo acumulado sobre su banco de trabajo. A veces vienen esos jóvenes de la corte abanicándose la cara y relatando tragedias inverosímiles, pero tienen unos pies blandos y rosados. Se nota que nunca han ido solos a ninguna parte. Se nota que nunca han sufrido de verdad. Al final encontró lo que estaba buscando. Cogió un par de zapatos parecidos a los que yo acababa de ponerme. Aquí están. Estos zapatos eran de mi Jacob cuando tenía tu edad. Se sentó en el taburete y me desató los cordones de los zapatos que yo llevaba puestos. Tú tienes unas plantas muy curtidas para tu edad, continuó. Cicatrices, callos. Unos pies como los tuyos podrían correr todo el día descalzos sobre la piedra y no necesitarían zapatos. Un muchacho de tu edad solo consigue unos pies así de una manera. Me miró a los ojos con gesto inquisitivo. Asentí con la cabeza. El anciano sonrió y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo los notas? Me levanté para probarlos. Eran aún más cómodos que el otro par porque estaban un poco más gastados. Mira, estos zapatos son nuevos, dijo agitando los que tenía en la mano. No han recorrido ni 1 kilómetro y por unos zapatos nuevos como estos suelo cobrar 1 talento, quizá 1 talento con 2. Me señaló los pies. Esos, en cambio, están usados y yo no vendo zapatos usados. Me dio la espalda y se puso a ordenar el banco de trabajo mientras tarareaba una melodía. Tardé un segundo en reconocerla. Vete de la ciudad, calderero. Yo sabía que el anciano estaba tratando de hacerme un favor, y una semana antes no habría dejado escapar la oportunidad de hacerme con un par de zapatos gratis. Pero por algún extraño motivo no me parecía justo. Recogí rápidamente mis cosas y dejé un par de iotas de cobre encima del taburete antes de salir de la tienda. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace hacer cosas extrañas y porque la generosidad debe recompensarse con generosidad. Pero sobre todo, porque me pareció que era lo correcto, y eso ya es razón suficiente. 4 días, 6 si llueve. Rowent era el tercer carromatero al que había preguntado si se dirigía a Imre, en el norte. Imre era la ciudad que estaba más cerca de la universidad. Era un grueso ceáldico con una poblada barba negra que le tapaba casi toda la cara. Se volvió y le gritó unas palabrotas en siaru a un hombre que estaba cargando rollos de tela en un carromato. Cuando hablaba en su lengua materna, sonaba como un monumental desprendimiento de rocas. Su áspera voz se redujo a un murmullo cuando volvió a dirigirse a mí. 2 cobres. Iotas, peniques no. Puedes viajar en un carromato si hay sitio. Si quieres, por la noche puedes dormir debajo. Cenas con nosotros. Para comer solo hay pan. Si algún carromato se atasca, ayudas a empujar. Rowan volvió a interrumpir nuestra conversación y se puso a gritar a sus hombres. Había 3 carromatos en los que estaban cargando mercancías, mientras que el cuarto me resultaba dolorosamente familiar. Era una de esas casas con ruedas en que yo había pasado la mayor parte de mi vida. La esposa de Rowent, Reta, iba sentada en la parte delantera de ese vehículo. Adoptaba un semblante severo cuando observaba a los hombres que cargaban los carromatos, pero sonreía cuando hablaba con una niña que estaba de pie allí cerca. Deduje que la niña era una pasajera como yo. Tenía aproximadamente mi edad. Quizá fuera 1 año mayor que yo, pero a esa edad 1 año marca una gran diferencia. Los tal tienen un dicho sobre los niños de nuestra edad. El niño crece, pero la niña madura. Llevaba pantalones y camisa, ropa sencilla y cómoda para viajar, y era lo bastante joven para que ese atuendo no resultara inadecuado. Su porte era tal que si hubiera sido 1 año mayor, me habría visto obligado a considerarla una dama. Mientras hablaba con Reta, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con delicada elegancia y al mismo tiempo con exuberancia infantil. Tenía el cabello negro y largo y... Resumiendo, era hermosa. Hacía mucho tiempo que yo no veía nada hermoso. Rowan siguió la dirección de mi mirada y dijo: Por la noche todos ayudan a montar el campamento. Todos montan guardia por turnos. Si te duermes durante tu guardia, te quedas atrás. Comes con nosotros, sea lo que haya cocinado mi esposa. Si te quejas, te quedas atrás. Si caminas demasiado despacio, te quedas atrás. Si molestas a la niña... Pasó una mano por su densa y negra barba. Te la juegas.
Intervine con la esperanza de llevar sus pensamientos por otros derroteros. ¿Cuándo estarán cargados los carromatos? Dentro de 2 horas, respondió él con adusta certeza, como desafiando a los braceros a contradecirlo. Uno de los hombres se subió en lo alto de un carromato, haciendo visera con una mano. Gritó para hacerse oír por encima del ruido de caballos, carromatos y hombres que inundaba la plaza. «No dejes que te asuste, chico. Gruñe mucho, pero es una persona decente». Rowan lo apuntó con un dedo, y el hombre siguió con lo que estaba haciendo. Yo no necesitaba que me convencieran. Generalmente se puede confiar en los hombres que viajan con su esposa. Además, el precio era razonable y la caravana partía ese mismo día. Aproveché la ocasión para sacar un par de iotas de mi bolsa y ofrecérselas a Rowent. Se volvió hacia mí. 2 horas. Levantó 2 dedos para enfatizar sus palabras. Si llegas tarde, te quedas atrás. Asentí con solemnidad. Riousa tu kialos aishatua. Gracias por acercarme a tu familia. Rowan arqueó las pobladas cejas. Se recuperó enseguida e hizo una rápida inclinación de cabeza que fue casi una pequeña reverencia. Eché un vistazo a la plaza tratando de situarme. «Hay gente llena de sorpresas». Me volví y vi al bracero que me había gritado desde lo alto del carromato. Me tendió una mano. «Me llamo Derrick». Le estreché la mano y me sentí torpe. Hacía tanto tiempo que no charlaba con nadie que me notaba rudo y vacilante. «Quoth», atiné a decir. Derrick juntó las manos detrás de la espalda y se estiró haciendo una mueca de dolor. Me sacaba una cabeza y era rubio. «Has dejado a Rowent un poco desconcertado. ¿Dónde has aprendido a hablar siaru?» «Me enseñó un arcanista que conocí», expliqué. Vi que Rowent iba a hablar con su esposa. La niña morena me miró y sonrió. Desvié la vista porque no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer. El bracero se encogió de hombros. «Bueno, te dejo para que vayas a buscar tus cosas. Rowent gruñe mucho y no muerde, pero una vez que los carromatos estén cargados no esperará a nadie». Asentí con la cabeza, aunque no tenía cosas que ir a buscar. Sin embargo, sí tenía algunas compras que hacer. Dicen que en Tarvin puedes encontrar de todo si tienes suficiente dinero, y en general es cierto. Bajé los escalones que conducían al sótano de Trappis. Resultaba extraño recorrerlos con zapatos. Estaba acostumbrado a notar la fría humedad de la piedra en las plantas de los pies cuando iba a hacerle una visita. Cuando recorría el corto pasillo, un niño harapiento salió de las habitaciones interiores con una pequeña manzana en la mano. Al verme paró en seco. Entonces frunció el ceño, entrecerró los ojos y me miró con recelo. Agachó la cabeza y pasó rozándome. Sin pensarlo siquiera, aparté su mano de mi bolsita de cuero y me volví para mirarlo, demasiado aturdido para decir nada. El niño salió corriendo y me dejó confuso y trastornado. Allí nunca nos robábamos unos a otros. En las calles cada uno hacía lo que quería, pero el sótano de Trappis era lo más parecido a un santuario que teníamos, una especie de iglesia. Ninguno de nosotros se habría arriesgado a ponerlo en peligro. Di los últimos pasos. Llegué a la habitación principal y sentí alivio al ver que todo lo demás parecía normal. Trappis no se encontraba allí. Seguramente estaba pidiendo caridad para ayudar a cuidar a sus niños. Había 6 camastros, todos llenos, y más niños acostados en el suelo. Alrededor de la mesa, sobre la que había un cesto, vi a varios críos mugrientos con manzanas en la mano. Se volvieron y se quedaron mirándome con dureza y rencor. Entonces lo entendí. Ninguno me había reconocido. Limpio y bien vestido, parecía un chico normal y corriente. Aquel no era lugar para mí. Entonces llegó Trappis, con unas hogazas de pan bajo un brazo y una niña que no paraba de berrear en el otro. «Ari», le dijo a uno de los críos que estaban cerca del cesto de manzanas. «Ven a ayudarme. Tenemos una invitada nueva y hay que cambiarla». El niño fue corriendo y cogió a la niña en brazos. Trappis dejó el pan encima de la mesa, junto al cesto, y las miradas de todos los críos se fijaron atentamente en él. Se me contrajo el estómago. Trappis ni siquiera me había mirado. ¿Y si no me reconocía? ¿Y si me echaba de allí? No sabía si lo soportaría, así que empecé a caminar hacia la puerta. Trappis fue apuntando a los niños uno a uno. «Veamos. David, vacía el barril de beber y friégalo bien. El agua se está poniendo salobre. Cuando David haya terminado, Nathan puede llenarlo con agua de la bomba». «¿Puedo coger pan para 2?» preguntó Nathan. «Necesito un poco para mi hermano».
Tu hermano puede venir él mismo a buscar su pan, dijo Trappis con dulzura. Luego miró con más atención al niño, como si hubiera notado algo raro. ¿O está enfermo? Nathan asintió, mirando al suelo. Trappis le puso una mano en el hombro. Tráelo aquí y veremos qué tiene. Es la pierna, farfulló Nathan, que parecía estar a punto de llorar. La tiene muy caliente y no puede caminar. Trappis asintió y se dirigió al siguiente niño. Jen, ayuda a Nathan a traer a su hermano. Los niños salieron corriendo. Tam, como Nathan se ha ido, tú puedes traer el agua. Quoth, tú ve a buscar jabón. Me tendió medio penique. Ve a la tienda de Marna en Lavanderas. Te hará un buen precio si le dices para quién es. De pronto se me hizo un nudo en la garganta. Trappis me había reconocido. No sé cómo describir el alivio que sentí. Trappis era lo más parecido que yo tenía a una familia. La idea de que no me reconociera me habría horrorizado. No tengo tiempo para hacerte el encargo, Trappis, dije titubeante. Me marcho. Me voy al interior, a Imre. ¿Ah, sí? Dijo Trappis. Entonces hizo una pausa y volvió a mirarme, esa vez con más detenimiento. Ya veo. Claro, Trappis nunca se fijaba en la ropa, sino solo en el niño que había dentro. He venido para decirte dónde están mis cosas. En el tejado de la cerería hay un sitio donde confluyen 3 aleros. Tengo algunas cosas allí. Una manta, una botella. Ya no las necesito. Es un buen sitio para dormir si alguien lo necesita, y seco. Allí nunca sube nadie. Enmudecí. Eres muy amable. Enviaré a uno de los chicos, dijo Trappis. Ven aquí. Se me acercó y me dio un torpe abrazo. Su barba me hizo cosquillas en la mejilla. Siempre me alegro cuando alguno de vosotros se marcha, me dijo en voz baja. Sé que te las arreglarás bien, pero siempre puedes volver aquí si lo necesitas. Una de las niñas que estaban en los camastros empezó a agitarse y a gemir. Trappis se separó de mí y se dio la vuelta. ¿Qué? Dijo al ir a atenderla, y las plantas de sus pies hicieron ruido sobre el suelo de piedra. ¿Qué? Ya va. Capítulo 33. Un mar de estrellas. Volví al solar del arriero con un macuto colgado de un hombro. En él llevaba una muda de ropa, una hogaza de pan, un poco de cecina, un odre de agua, aguja e hilo, pedernal y eslabón, plumas y tinta. En resumen, todo lo que una persona inteligente se lleva por lo que pueda pasar cuando emprende un viaje. Sin embargo, la adquisición de que estaba más orgulloso era una capa de color azul marino que le había comprado a un vendedor de ropa usada por solo 3 iotas. Era cálida, estaba limpia y, a menos que me equivocara, solo había tenido un dueño antes que yo. Dejadme explicar una cosa. Cuando viajas, una buena capa vale más que todas tus otras posesiones juntas. Si no tienes dónde dormir, la capa puede ser tu cama y tu manta. Te protege de la lluvia y del sol. Si eres listo, debajo de la capa puedes esconder toda clase de armas. Y si no lo eres, al menos un arma pequeña. Pero por encima de todo, hay 2 cosas por las que se recomienda una capa. En primer lugar, porque hay pocas cosas más llamativas que una capa bien llevada, ondeando ligeramente detrás de ti cuando sopla la brisa. Y en segundo lugar, porque las buenas capas tienen innumerables bolsillitos por los que siento una atracción irracional e irresistible. Como ya he dicho, aquella era una buena capa y tenía muchos bolsillitos de esos. Escondidos en ellos tenía cuerda y cera, un poco de manzana seca, un yesquero, una canica en una bolsita de cuero, un saquito de sal, una aguja de sutura e hilo de tripa. Me había gastado todas las monedas de la mancomunidad que con tanto cuidado había ido ahorrando y me había quedado las duras monedas ceáldicas para el viaje. Los peniques funcionaban muy bien en Tarvin, pero la moneda ceáldica era sólida en cualquier rincón del mundo donde te encontraras. Cuando llegué, se estaban ultimando los preparativos. Rowan se paseaba alrededor de los carromatos como un animal inquieto, comprobándolo todo una vez más. Reta observaba a los braceros con mirada severa y les corregía cada vez que hacían algo que no la satisfacía del todo. A mí me ignoraron hasta que nos pusimos en marcha rumbo a las afueras de la ciudad y a la universidad. A medida que nos alejábamos de Tarvin, sentía como si me estuviera librando de un gran peso. Me regodeaba con el tacto del suelo bajo mis zapatos, con el olor del aire,
con el débil susurro del viento que acariciaba los tallos de trigo en los campos. Me sorprendí sonriendo sin ningún motivo especial, salvo que estaba contento. A los Ru no nos gusta quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Respiré hondo y estuve a punto de soltar una carcajada. Mientras viajábamos, yo iba a mi aire porque no estaba acostumbrado a tener compañía. Rowan y los mercenarios no tenían inconveniente en dejarme tranquilo. Derrick bromeaba conmigo de vez en cuando, pero en general me encontraba demasiado reservado para su gusto. Solo quedaba la otra pasajera, Dena. No nos dijimos nada hasta que hubimos recorrido casi todo el trayecto de la primera jornada. Yo iba en un carromato con uno de los mercenarios, pelando distraídamente la corteza de una rama de sauce. Mientras mis dedos trabajaban, escudriñaba el perfil de Dena, admirando la línea de su mentón, la curva de su cuello hasta llegar al hombro. Me preguntaba por qué viajaría sola y a dónde iría. En medio de mis cavilaciones, Dena giró la cabeza y me sorprendió mirándola. «¿En qué piensas?», me preguntó apartándose un mechón de pelo de la cara. «Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí», contesté. Era una respuesta casi sincera. Ella sonrió y me sostuvo la mirada. «Mentiroso». Utilicé un viejo truco de actor para no ruborizarme. Me encogí de hombros fingiendo indiferencia y bajé la mirada hacia la rama de sauce que estaba pelando. Unos minutos más tarde, oí que Dena reanudaba su conversación con Reta. Sentí una extraña desilusión. Cuando hubimos montado el campamento y ya se estaba preparando la cena, me paseé entre los carromatos, examinando los nudos que Rowent utilizaba para sujetar su cargamento. Oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi acercarse a Dena. Me dio un vuelco el corazón y respiré hondo para serenarme. Dena se detuvo a unos pasos de mí. «¿Ya lo has averiguado?» «¿Cómo dices?» «Si ya has averiguado qué hago aquí». Esbozó una dulce sonrisa. «Es que llevo toda la vida haciéndome esa pregunta. He pensado que si a ti se te ocurría algo...» Me miró, esperanzada e irónica. Negué con la cabeza. La situación me desconcertaba demasiado como para que le encontrara la gracia. «Lo único que he deducido es que vas a algún sitio». Dena asintió muy seria. «Como yo». Hizo una pausa y contempló el círculo que el horizonte formaba alrededor de nosotros. El viento le agitó el cabello y ella se lo arregló. «¿Por casualidad sabes a dónde voy?» Noté que una sonrisa empezaba a asomar lentamente a mis labios. Ya no me acordaba de cómo se sonreía. «¿No lo sabes?», pregunté. «Tengo algunas sospechas. Ahora mismo creo que a Nilin». Se balanceó sobre las plantas de los pies. «Pero ya me he equivocado otras veces». El silencio se apoderó de nuestra conversación. Dena se miró las manos y jugueteó con un anillo, haciéndolo rodar. Me pareció ver que era de plata, con una piedra de color azul claro. De pronto Dena separó las manos, dejó caer los brazos al lado del cuerpo y me miró. «¿A dónde vas tú?», me preguntó. «A la universidad». Dena arqueó una ceja y de pronto pareció 10 años mayor. «¿Con qué seguridad lo dices?». Sonrió, y al hacerlo dejó de parecer mayor. «¿Qué siente uno cuando sabe a dónde va?». No se me ocurrió ninguna respuesta, pero en ese preciso instante Reta nos llamó para cenar y me ahorró el trabajo de buscarla. Dena y yo fuimos juntos hacia la hoguera. Empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo. Ansioso, pero procurando que no se notara que lo estaba, realicé una lenta danza alrededor de Dena hasta que al final encontré alguna excusa para pasar un rato con ella. Dena, por su parte, parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo señalé las diferentes clases de nubes y le expliqué qué tiempo anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban. Una rosa, una arpa, una cascada. Así pasamos el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, a Dena y a mí nos tocaron los 2 primeros. Sin siquiera hablarlo, compartimos nuestras 4 horas de guardia. Hablando en voz baja para no despertar a los demás, nos sentamos cerca del fuego y pasamos el rato mirándonos el uno al otro y sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo. Lo pasamos muy a gusto, sin hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurría. Esa noche paramos en una posada, donde Reta compró forraje para los caballos y algunas provisiones. Reta se retiró temprano con su esposo y nos dijo que le había encargado cena y camas para todos al posadero. La comida estuvo bien. Puré de patata y panceta con pan y mantequilla. Las camas estaban en los establos,
pero aún así eran mucho mejores que los sitios donde yo había tenido que dormir en Tarbín. La taberna olía a humo, a sudor y a cerveza derramada. Me alegré cuando Dena me preguntó si me apetecía dar un paseo. Hacía una templada noche de primavera, sin viento. Hablamos mientras paseábamos lentamente por el bosque que había detrás de la posada. Al cabo de un rato llegamos a un amplio claro en cuyo centro había una charca. Al borde del agua había un par de rocas de guía. Su plateada superficie se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie y parecía un dedo que señalara el cielo. La otra estaba tumbada y se extendía hasta el agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua, así que cuando nos subimos a la piedra caída, las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado. Me pareció que había cosas de las que Dena prefería no hablar, y por la forma como evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. No me cansaba de mirar a Dena. Estaba sentada a mi lado, abrazándose las rodillas. Su piel era más luminosa que la luna, y sus ojos más enormes que el cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar, absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. Pero Dena no parecía ofendida ni extrañada. Era como si estudiara las líneas de mi cara, casi como si esperase algo. Quería cogerle una mano. Quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos. Quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años, que verla bostezar, tapándose la boca con el dorso de la mano, bastaba para que se me cortara la respiración, que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. Estuve a punto de pedírselo. Notaba la pregunta burbujeando en mi pecho. Recuerdo que tomé aliento y que, en el último momento, vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No. Una repentina certeza se tensó en mi pecho como un frío puño. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Dena, a solo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor. Olía a polvo del camino, a miel y a ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. No dijimos nada. Cerré los ojos. La proximidad de Dena era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. Capítulo 34. Todavía por aprender. A la mañana siguiente desperté con esfuerzo después de 2 horas de sueño. Me metí en uno de los carromatos y procedí a pasar el resto de la mañana dormitando. Era casi mediodía cuando reparé en que la noche pasada, en la posada, habíamos aceptado a otro pasajero. Se llamaba Josn y había pagado a Roen para que lo llevara a Nilin. Era simpático y tenía una sonrisa sincera. Parecía un hombre honrado. No me cayó bien. Mis razones eran sencillas. Josn se pasó todo el día viajando al lado de Dena. La adulaba de forma escandalosa y bromeaba con ella, diciendo que iba a convertirla en una de sus esposas. A Dena no parecía haberle afectado lo tarde que nos habíamos acostado la noche pasada, y estaba tan fresca y lozana como siempre. El resultado fue que me pasé el día irritado y celoso y fingiendo indiferencia. Como era demasiado orgulloso para unirme a su conversación, me quedé solo. Pasé el día pensando cosas tristes, tratando de ignorar el sonido de la voz de Josn y de vez en cuando recordando la imagen de Dena la noche anterior, con la luna reflejada en el agua detrás de ella. Esa noche pensaba proponerle a Dena dar un paseo después de que todos se hubieran acostado. Pero antes de que pudiera acercarme a ella, Josn fue a uno de los carromatos y cogió un gran estuche negro con cierres de latón en un lado. Al verlo me dio un vuelco el corazón. Percibiendo el interés del grupo, aunque no el mío en particular, Josn desabrochó despacio los cierres de latón y sacó su laúd con afectado descuido. Era un laúd de artista de troupe.
El largo y elegante mástil y la redondeada caja me resultaban dolorosamente familiares. Tras comprobar que contaba con la atención de todos, ladeó la cabeza y rasgueó las cuerdas, deteniéndose para escuchar el sonido. Entonces, asintiendo para sí, empezó a tocar. Tenía una bonita voz de tenor y unos dedos medianamente ágiles. Tocó una balada, luego una canción ligera de taberna y una lenta y triste melodía en un idioma que no reconocí, pero que sospeché que podía ser ílico. Por último, tocó Calderero Curtidor, y todos cantaron el estribillo a coro. Todos menos yo. Estaba sentado, quieto como una estatua, y me dolían los dedos. Quería tocar, no escuchar. Quería no es un verbo suficientemente intenso. Me moría de ganas de tocar. No me enorgullezco de haberme planteado robarle el laúd y marcharme de allí aprovechando la oscuridad de la noche. Josn terminó la canción con un floreo, y Rowan dio un par de palmadas para llamar la atención de todos. «Hora de acostarse», dijo. «Si os dormís...» Derrick terminó la frase con tono jocoso. «Nos quedamos atrás, ya lo sabemos, maese Rowan. Estaremos listos al amanecer». Josn rió y abrió el estuche de su laúd con el pie, pero antes de que pudiera guardar el instrumento le dije, «¿Me dejas verlo un momento?» Disimulé el deje de aprensión de mi voz e intenté hacerla pasar por una vaga curiosidad. Me odié a mí mismo por haber hecho esa pregunta. Pedirle a un músico que te deje coger su instrumento es como pedirle a un hombre que te deje besar a su esposa. Eso es algo que solo entiendes si eres músico. Un instrumento es como un compañero y una amante. Los desconocidos suelen pedir a los músicos que les dejen coger sus instrumentos y eso les fastidia mucho. Yo lo sabía, pero aún así no pude contenerme. Solo un momento. Vi cómo Josn se ponía en tensión. Pero mantener una apariencia amistosa es una de las especialidades de los bardos, casi tanto como la música. «Desde luego», replicó con una jocosidad que a mí me pareció falsa, pero que seguramente convenció a los demás. Se acercó a mí y me dio el laúd. «Ten cuidado». Josn dio un par de pasos hacia atrás y se esmeró para aparentar tranquilidad, pero me fijé en su postura, con los brazos un poco doblados, listo para lanzarse hacia adelante y arrebatarme el laúd si surgía la necesidad. Le di unas vueltas en las manos. Si era objetivo, no tenía nada especial. Mi padre no habría dudado en afirmar que poco le faltaba para usarse como leña para el fuego. Acaricié la madera, apreté el instrumento contra mi pecho. Sin levantar la cabeza comenté, «Es muy bonito». Lo dije en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Era bonito, es verdad. Era la cosa más bonita que yo había visto en los últimos 3 años. Más bonito que un campo en primavera después de 3 años viviendo en la cloaca pestilente que había sido aquella ciudad. Más bonito que Dena, casi. No miento si digo que todavía no me había recuperado del todo. Hacía solo 4 días vivía en la calle. No era la misma persona que en la época de la troupe, pero tampoco era todavía la persona de la que hablan las historias que habéis oído vosotros. Tarvin me había hecho cambiar. Allí había aprendido muchas cosas sin las cuales vivir habría resultado más fácil. Pero sentado junto al fuego, inclinado sobre el laúd, noté cómo las duras y desagradables partes de mí mismo que había ganado en Tarvin se resquebrajaban. Como un molde de arcilla alrededor de un trozo de hierro que se ha enfriado, se desprendieron, dejando atrás algo limpio y duro. Toqué las cuerdas una a una. Cuando toqué la tercera sonó un poco desafinada, y sin pensar moví un poco la clavija. No toques eso». Josn trató de aparentar naturalidad. «Lo vas a desafinar». Pero yo ni le oí. Josn y los demás no habrían estado más lejos de mí si hubieran estado en el fondo del mar de Sence. Toqué la última cuerda y la afiné también ligeramente. Compuse un acorde sencillo y rasgué las cuerdas produciendo un sonido suave y afinado. Desplacé un dedo, y el acorde pasó a menor, produciendo un sonido que siempre me hacía pensar que el laúd estaba diciendo triste. Volví a mover las manos, y el laúd produjo 2 acordes que susurraron el uno contra el otro. Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía, me puse a tocar. El tacto de las cuerdas me producía extrañeza. Mis dedos y las cuerdas eran como 2 amigos que se reencuentran y que no recuerdan qué tienen en común. Toqué flojo y despacio, sin lanzar las notas más allá del círculo de luz de la hoguera. Mis dedos y las cuerdas mantenían una cuidadosa conversación, como si su danza describiera el guión de un enamoramiento.
Entonces noté que algo se rompía dentro de mí y la música empezó a brotar invadiendo el silencio. Mis dedos bailaban, con movimientos ágiles e intrincados tejían algo trémulo y sutil que abarcaba el círculo de luz que proyectaba nuestra hoguera. La música se movía como una telaraña agitada por un débil soplo. Cambiaba como una hoja que gira al caer al suelo y te hacía sentir 3 años en la ribera de Tarbín, el vacío dentro de ti y las manos doloridas por el frío. No sé cuánto rato toqué, quizá 10 minutos o quizá 1 hora, pero mis manos no estaban acostumbradas al esfuerzo. De pronto resbalaron y la música se derrumbó como un sueño al despertar. Levanté la cabeza y vi a todos completamente inmóviles, con gestos que iban de la conmoción a la sorpresa. Entonces, como si mi mirada hubiera roto algún hechizo, todos se movieron a la vez. Rowan cambió de postura en su asiento. Los 2 mercenarios se volvieron y se miraron arqueando las cejas. Derrick me miró como si nunca me hubiera visto antes. Reta permaneció quieta, con una mano delante de la boca. Dena se tapó la cara con las manos y rompió a llorar con silenciosos y desesperados sollozos. Josn se quedó de pie. Tenía el rostro pálido y desencajado, como si lo hubieran apuñalado. Le tendí el laúd, sin saber si debía darle las gracias o pedirle disculpas. Él lo cogió y no dijo nada. Al cabo de unos momentos me levanté, los dejé sentados junto al fuego y me dirigí a los carromatos. Y así fue como Quoth pasó su última noche antes de ir a la universidad, con su capa haciendo de manta y de cama. Al acostarse, detrás de él había un círculo de fuego y delante un manto de sombras. Tenía los ojos abiertos, eso seguro. Pero ¿quién de nosotros puede afirmar que sabe lo que estaba viendo? Será mejor que miréis detrás de él, hacia el círculo de luz que proyecta el fuego, y que dejéis en paz a Quoth de momento. Todo el mundo se merece unos momentos de soledad cuando los necesita, y si derramó algunas lágrimas, perdonémoslo. Al fin y al cabo, no era más que un niño, y todavía tenía que aprender qué significaba sufrir de verdad. Capítulo 35. Despedida. Siguió haciendo buen tiempo, así que los carromatos entraron en Imre a la puesta de sol. Yo estaba dolido y malhumorado. Dena había viajado todo el día en el mismo carromato que Josn, y yo, orgulloso y estúpido, me había quedado al margen. Nada más detenerse los carromatos, empezó un torbellino de actividad. Rowan se puso a discutir con un individuo sin barba ni bigote, tocado con un sombrero de terciopelo, antes de que su carromato se hubiera parado del todo. Tras las primeras negociaciones, una docena de hombres empezaron a descargar rollos de tela, barriles de melaza y sacos de arpillera llenos de café. Reta los vigilaba a todos con mirada severa. Josn correteaba por allí tratando de que no les robaran ni les estropearan el equipaje. Mi equipaje era más fácil de manejar, porque consistía en un único macuto. Lo pesqué de entre unos rollos de tela y me aparté de los carromatos. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor buscando a Dena. Pero a quien encontré fue a Reta. «Nos has ayudado mucho», me dijo con claridad. Su atur era mucho mejor que el de Rowan, sin apenas rastro de acento siaru. Se agradece que haya en la caravana alguien capaz de desenganchar un caballo sin ayuda. Me tendió una moneda. La cogí sin pensar. Fue un acto reflejo de mi época de mendigo. Algo así como el acto reflejo contrario a apartar la mano del fuego. No me fijé bien en la moneda hasta que la tuve en la mano. Era una iota de cobre, equivalente a la mitad de lo que había pagado para viajar con la caravana hasta Imre. Cuando levanté la cabeza, Reta ya se había dado la vuelta e iba hacia los carromatos. Sin saber qué pensar, me acerqué a Derrick, que estaba sentado en el borde de un abrevadero. Hizo visera con una mano para protegerse de los últimos rayos de sol y me miró. «¿Te marchas? Creí que quizá te quedaras un tiempo con nosotros». Sacudí la cabeza. Reta acaba de darme una iota. Derrick asintió. «No me sorprende mucho. La mayoría de los tipos que encontramos por el camino no son más que pesos muertos». Se encogió de hombros. «Y le gustó oírte tocar. ¿Nunca te has planteado hacerte bardo? Dicen que en Imre hay muchos y que se ganan bien la vida». Volví a llevar la conversación hacia Reta. No quiero que Rowan se enfade con ella. Me ha parecido que se toma muy en serio su dinero. Derrick rió. «¿Y ella no?» «Yo le pagué a Rowan», aclaré. «Si él hubiera querido devolverme parte del dinero, creo que lo habría hecho él mismo». Derrick asintió. «Ellos no funcionan así. Los hombres no dan dinero».
A eso mismo me refería, dije. No quiero que Reta tenga problemas por mi culpa. Derrick me cortó con un ademán. Ya veo que no me estoy explicando bien, dijo. Rowan lo sabe. Hasta es posible que haya enviado a Reta a darte ese dinero. Pero los varones ceáldicos no dan dinero. Lo consideran un comportamiento femenino. Ni siquiera compran cosas si pueden evitarlo. ¿No te fijaste en que hace unos días fue Reta quien negoció el precio de nuestras habitaciones y nuestra cena en la posada? Sí, me acordaba, ahora que Derrick lo mencionaba. Pero, ¿por qué?, pregunté. Derrick se encogió de hombros. No hay ningún motivo. Es como hacen ellos las cosas. Por eso hay tantas caravanas ceáldicas dirigidas por un equipo formado por un matrimonio. ¡Derrick! La voz de Rowan provenía de detrás de los carromatos. Derrick se levantó exhalando un suspiro. «El deber me llama», dijo. «Nos vemos». Me guardé la iota en el bolsillo y reflexioné sobre lo que me había dicho Derrick. La verdad era que mi troupe nunca había llegado tan al norte como para entrar en el Shald. Era desconcertante pensar que yo no tenía tanto mundo como creía. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor por última vez, pensando que quizá fuera mejor que me marchara sin molestas despedidas. No veía a Dena por ninguna parte, así que me decidí. Me di la vuelta y la encontré de pie detrás de mí. Ella me sonrió con cierta torpeza, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era hermosa como una flor y no tenía la menor conciencia de su hermosura. De pronto me quedé sin aliento y me olvidé de mi enfado, de mi pena, de todo. ¿Te marchas?, me preguntó. Asentí con la cabeza. ¿Por qué no nos acompañas a Anilin?, propuso. Dicen que allí las calles están pavimentadas con oro. ¿Podrías enseñar a Johnson a tocar ese laúd que tiene? Sonrió. Se lo he preguntado y me ha dicho que no le importaría. Me lo planteé. Por un instante estuve a punto de abandonar todos mis planes solo para estar un poco más con ella. Pero ese momento pasó y negué con la cabeza. «No pongas esa cara», me dijo con una sonrisa. «Me quedaré un tiempo allí si las cosas no te salen bien aquí». Se quedó callada, expectante. Yo no sabía qué iba a hacer si las cosas no me salían bien. Había depositado todas mis esperanzas en la universidad. Además, Anilin estaba a cientos de kilómetros. No tenía más que lo que llevaba puesto. ¿Cómo iba a encontrar a Dena? Dena debió de ver mis pensamientos reflejados en mi semblante. Sonrió y dijo: «Ya veo que tendré que ir a buscarte yo a ti. Los Ru somos viajeros. Nuestra vida se compone de encuentros y despedidas, con breves e intensas relaciones entre medias. Por eso yo sabía la verdad. La sentía pesada y certera en el fondo de mi estómago. Nunca volvería a ver a Dena». Antes de que yo pudiera decir nada, ella miró nerviosa hacia atrás. «Tengo que irme. Búscame». Volvió a esbozar su pícara sonrisa, se dio la vuelta y se marchó. «Lo haré», le dije. «Nos veremos donde se encuentran los caminos». Dena giró la cabeza y vaciló un momento. Me dijo adiós con la mano y se perdió en la penumbra del ocaso.